Bienvenido a la serie de Diálogos Teológicos Fundamentales, por el Dr. Deida. Las historias y enseñanzas bíblicas son mejor entendidas y aprendidas cuando están presentadas por medio de diálogos. Así que nuestro objetivo es que los oyentes puedan aprender cómo la verdad bíblica se combina con la vida práctica y ordinaria. Diálogo teológico sobre los 5 puntos del calvinismo, Tulipi. Antes de comenzar, quiero señalar que tanto el calvinismo como el arminianismo histórico afirman la autoridad absoluta de las Escrituras, la salvación únicamente por la gracia de Dios y la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Nuestro desacuerdo no es sobre si la salvación es por gracia, sino sobre cómo actúa esa gracia en la vida del ser humano. Estoy completamente de acuerdo. Los wesleyanos también creemos que la salvación comienza y termina con la gracia divina. La diferencia radica en cómo entendemos la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Analicemos cada uno de los 5 puntos del Tulipi. T. Depravación total. La posición calvinista. El primer punto afirma que el pecado afectó completamente la naturaleza humana. El hombre está espiritualmente muerto, incapaz de buscar a Dios y sin poder responder al Evangelio por sí mismo. Pablo dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos 3:10-12 enseña que no hay quien busque a Dios, y Jesús afirma en Juan 6:44 que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Por eso concluimos que antes de que una persona pueda creer, Dios debe regenerarla soberanamente. La respuesta arminiana wesleyana. Hasta este punto prácticamente coincidimos. John Wesley jamás negó la depravación total. El ser humano por sí mismo no puede salvarse ni producir fe salvadora. La diferencia aparece cuando preguntamos, ¿cómo responde Dios a esa incapacidad? Nosotros creemos que Dios concede a toda la humanidad una gracia preveniente. Esta gracia despierta al pecador, ilumina su entendimiento, convence de pecado, restaura la capacidad de responder libremente. No salva automáticamente, pero sí hace posible responder al llamado del Evangelio. Jesús declaró, aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Juan 1:9. También dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32. Tito 2:11 afirma que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Réplica calvinista. Pero si todos reciben esa gracia restauradora, ¿por qué algunos creen y otros no? ¿No termina siendo la decisión humana el factor determinante? Contrarréplica wesleyan. No, el mérito nunca pertenece al hombre. La gracia sigue siendo la causa de toda respuesta posible. La diferencia está en que Dios no obliga a nadie. Si el ser humano jamás pudiera responder al llamado divino, entonces las constantes invitaciones bíblicas al arrepentimiento serían solamente aparentes. Además, ¿cómo podría Dios responsabilizar justamente a alguien por rechazar algo que nunca tuvo posibilidad alguna de aceptar? Elección incondicional. La posición calvinista. El segundo punto enseña que Dios escogió desde la eternidad quiénes serían salvos. Esta elección no depende de obras, decisiones futuras, ni de una fe prevista. Romanos 9 muestra claramente la elección soberana de Dios. Efesios 1 afirma que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación depende completamente de la voluntad divina. La respuesta arminiana wesleyana. Los arminianos también creemos que la elección es eterna y soberana. Sin embargo, entendemos que Dios eligió salvar en Cristo a quienes responderían con fe al Evangelio. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció. Pedro habla de los creyentes como elegidos según la presciencia de Dios. Primera de Pedro 1:2. No creemos que la fe obligue a Dios a elegir. Creemos que Dios, en su omnisciencia perfecta, conoce desde la eternidad
¿quién responderá libremente a la gracia que Él mismo ofrece? Réplica calvinista. Pero eso parece convertir la elección en una reacción de Dios frente a la decisión humana. Contrarréplica wesleyana. No exactamente. La iniciativa continúa siendo completamente divina. Es Dios quien llama, es Dios quien concede gracia, es Dios quien hace posible la fe, pero esa gracia no elimina la libertad que Él mismo decidió conceder. Además, encontramos textos que declaran claramente el deseo universal de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Primera de Timoteo 2:4. No queriendo que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9. Y Juan 3:16 ofrece la salvación a todo aquel que cree. L. Expiación limitada. La posición calvinista. La muerte de Cristo tuvo un propósito específico. Fue suficiente para todos, pero eficaz únicamente para los elegidos. Jesús dijo que da su vida por sus ovejas. Juan 10. Efesios 5 declara que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La respuesta arminiana wesleyana. Nosotros afirmamos que la cruz posee un alcance universal. Cristo murió por todos. No todos serán salvos porque la salvación debe recibirse por fe. Pero el sacrificio fue ofrecido para toda la humanidad. Juan 3:16 habla del amor de Dios por el mundo. Hebreos 2:9 dice que Cristo gustó la muerte por todos. Pablo enseña que Cristo se dio en rescate por todos. Primera de Timoteo 2:6. Y Primera de Juan 2 afirma que Jesús es la propiciación no solamente por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Réplica calvinista. Si Cristo murió por todos exactamente del mismo modo, ¿por qué no todos terminan siendo salvos? Contrarréplica wesleyana. Porque la expiación debe distinguirse entre provisión y aplicación. La provisión es universal. La aplicación ocurre únicamente en quienes creen. Así entendemos que la invitación del Evangelio puede ofrecerse sinceramente a toda persona sin excepción. Y gracia irresistible. La posición calvinista. Cuando Dios llama eficazmente a uno de sus elegidos, ese llamado no puede fracasar. El elegido, inevitablemente, vendrá a Cristo. Romanos 8:30 muestra una cadena ininterrumpida entre predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. La respuesta arminiana wesleyana. Estamos de acuerdo en que la gracia de Dios es poderosa, pero las Escrituras muestran repetidamente que esa gracia puede ser resistida. Jesús lloró sobre Jerusalén diciendo, «Quise y no quisisteis». Mateo 23:37. Esteban declaró, «Resistí siempre al Espíritu Santo». Hechos 7:51. Pablo exhorta, «No contristéis al Espíritu Santo». Efesios 4:30. Estas expresiones difícilmente tendrían sentido si la gracia fuera absolutamente irresistible. Réplica calvinista. Quizá esos textos se refieren únicamente al llamado externo del Evangelio. Contrarréplica wesleyana. Sin embargo, las numerosas advertencias bíblicas muestran que Dios trata seriamente con la voluntad humana. La gracia persuade, convence, transforma, pero no obliga. El amor verdadero invita, no fuerza. P. Perseverancia de los santos. La posición calvinista. Todo creyente genuino perseverará hasta el final. Si alguien abandona definitivamente la fe, demuestra que nunca fue verdaderamente salvo. Jesús afirmó que nadie arrebatará sus ovejas de su mano. Juan 10:28. Romanos 8 declara que nada podrá separarnos del amor de Dios. La respuesta arminiana wesleyana. También creemos que Dios guarda fielmente a sus hijos, pero distinguimos entre ser arrebatado y apartarse voluntariamente. El Nuevo Testamento contiene numerosas advertencias dirigidas precisamente a creyentes.
Hebreos 6 habla de personas que participaron del Espíritu Santo. Hebreos 10 advierte sobre abandonar deliberadamente la fe. Jesús enseña en Juan 15 que algunos pámpanos permanecían en él y luego fueron cortados. No creemos que una caída ocasional destruya la salvación. Pero sí sostenemos que una apostasía persistente y voluntaria constituye un rechazo real de la relación salvadora con Cristo. Réplica calvinista. Entonces, ¿vive el creyente con temor permanente de perder su salvación? Contrarréplica wesleyana. De ninguna manera. Vivimos con plena confianza en la fidelidad de Dios. Nuestra seguridad descansa en Cristo. Sin embargo, esa seguridad nunca elimina el llamado bíblico a perseverar en una fe viva. Las advertencias del Nuevo Testamento tienen precisamente el propósito de mantener al creyente firme en Cristo. Conclusión. Exactamente. Nuestra diferencia no consiste en otorgar mérito al ser humano. Los wesleyanos creemos que toda respuesta humana es posible únicamente porque Dios tomó primero la iniciativa mediante la gracia preveniente. La salvación sigue siendo completamente por gracia. La diferencia es que entendemos que esa gracia puede ser aceptada o resistida. Por eso, afirmamos que la soberanía divina y la responsabilidad humana no son enemigos, sino dos verdades que las Escrituras presentan juntas. La gracia preveniente llama. La gracia justificadora perdona. La gracia santificadora transforma. Y el creyente es invitado a responder con fe y a permanecer en una relación viva con Jesucristo hasta el final. Los diálogos teológicos fundamentales son publicados semanalmente por el Dr. Daniel Deida. El objetivo principal es que ustedes puedan conocer mejor a Dios, fomenten una disciplina teológica de estudio y desarrollen una vida práctica espiritual semejante a Cristo.